Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas sobre circunferencia. Es importante para resolver estos problemas haber leído la clase número 10 publicada en la plataforma. Bien, iniciemos. Ejercicio 1. Si el arco AB es igual a 35 grados, encuentra los valores del ángulo AOB y el ángulo BOC. Veamos la solución. Para resolver este problema es importante construir un gráfico. En este caso construimos una circunferencia y ubicamos los ángulos AOB y el ángulo BOC. Como verán, se trata de un ángulo central, tanto el ángulo AOB como el ángulo BOC, porque su centro está sobre el centro de la circunferencia. Bueno, veamos qué es un ángulo central. Es aquel ángulo que forman dos radios, o bien por un diámetro y un radio, y tiene su vértice en el centro. La medida de un ángulo central es igual al arco comprendido entre sus lados. En este caso, en esta figura, por ejemplo, la medida del ángulo AOB no es más que la longitud de arco. En este caso, del arco AB. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente. El ángulo AOB va a ser igual a la longitud de arco, en este caso, el arco AB. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, el ángulo AOB es central. Entonces, el ángulo AOB es igual al arco AB, que es igual a 35 grados. Pero en la figura podemos tener lo siguiente, el ángulo AOB más el ángulo BOC suman 180 grados. Si despejamos el ángulo BOC porque ya conozco el ángulo AOB, obtendríamos lo siguiente, que el ángulo BOC es 180 menos el ángulo AOB. Sustituyendo nos quedaría 180 menos 35, que nos da un total de 145. Por lo tanto, el ángulo AOB va a valer 35 grados y el ángulo BOC vale 145. Bien. Ejercicio número 2. Encuentra el valor del ángulo ABC formado por la recta secante si el arco AC vale 63 y el arco DE vale 27. Veamos la solución. De nuevo, construimos un gráfico. El segmento BC y AB son rectas secantes, cortan a la circunferencia en dos puntos. El ángulo ABC está fuera de la circunferencia, por lo tanto se trata de un ángulo exterior. Y recordemos que es un ángulo exterior. Bueno, un ángulo exterior tiene su vértice en un punto exterior de la circunferencia y lo forman dos secantes, como es el caso acá, ¿no? DB y EB son rectas secantes. Y la medida de un ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados. Por ejemplo, acá el ángulo ABC es igual al arco DE menos el arco AC. Entonces estamos en una situación de un ángulo exterior formado por dos rectas secantes. Entonces resulta en nuestro problema que el ángulo ABC no es más que el arco AC menos el arco DE dividido 2. Sustituyendo los valores de los arcos AC, que es 63, y el arco DE, que es 27, obtenemos lo siguiente. El ángulo ABC es igual al arco AC menos DE dividido 2. Sustituyendo nos quedaría 63 menos 27 dividido 2, que nos da un total de 36 partido 2. Y eso es 18 grados. Por lo tanto, el ángulo ABC es 18 grados. Bien, veamos el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, determine la medida del ángulo AOB si el arco AB vale 160 y el arco CD vale 50. Bien, ahí tenemos una figura. Como verán, el ángulo AOB está en el interior de la circunferencia. Por lo tanto, se trata de un ángulo interior. Veamos qué es un ángulo interior. Dice que su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman dos cuerdas que se cortan. Por ejemplo, aquí la cuerda AC se corta con la cuerda DB. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones. Por ejemplo, en el caso de esta figura, el ángulo ABC no es más que la suma del arco AC más el arco DE.
¿verdad? Bueno, en nuestro caso tenemos entonces que el ángulo AOB es interior. Por lo tanto, se define como la semisuma del arco AB más el arco CD. Pero como ya conocemos el valor del arco AB y el valor del arco CD, sustituimos. Y nos quedaría que el ángulo AOB no es más que 160 más 50 grados dividido 2. Y haciendo los cálculos nos daría un total de 105 grados. Por lo tanto, el ángulo AOB vale 105 grados. Bien, veamos el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice que el arco TST' vale 240 grados. Determina la medida del ángulo que forman las rectas tangentes AT' y AT. Como verán, la recta AT' y la recta AT son tangentes a la circunferencia, ya que la corta en un solo punto. Conocemos el valor del arco TST', que vale 240. Bien, de nuevo se trata de un ángulo exterior, ¿verdad? Pero en este caso es un ángulo exterior formado por rectas tangentes. A este ángulo le llamamos ángulo circunscrito. Y ese ángulo se define como el ángulo que forman dos tangentes trazadas de un punto exterior a la circunferencia. Y la medida de un ángulo circunscrito es igual a la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados. En este caso, el arco AS menos el arco AGC dividido 2. Entonces, en este problema estamos en caso de un ángulo circunscrito, ¿verdad? Y es un ángulo exterior. El ángulo, en este caso, el ángulo que buscamos, que es el ángulo TAT', es exterior. Por lo tanto, el ángulo TAT' se define como el arco TST' menos el TST' menos el arco TS'T' dividido 2. Bueno, pero en la figura tenemos esta relación. La medida del arco TST' más la medida del arco TS'T' suman 360 grados, que sería una vuelta completa, ¿no? Despejamos, nos quedaría que TS'T' es 360 menos el arco TST'. Y haciendo las cuentas, nos daría un total de 120 grados, ¿verdad? Bien. Entonces, sustituyendo, nos quedaría que el ángulo TAT' es 240 menos 120 dividido 2. Y eso nos daría un total de 120 dividido 2, que nos daría 60. Por lo tanto, el ángulo TAT' es igual a 60 grados. Bien, como verán, en este tipo de problemas, para resolverlo únicamente lo que tenemos que tener claro es qué tipo de ángulos estamos hablando. Si es un ángulo interior, si es un ángulo exterior, si es un ángulo circunscrito o otra característica. Bien, muchas gracias por su atención. Espero les sirvan estas ideas.